El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa Hablemos de Riesgos desde el Colegio de San Luis. Agradecemos el apoyo de la institución para transmitir este programa. Doy la bienvenida a mi compañera Lidia Huache. Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Buen día. Bienvenidos a este espacio de comunicación Hablemos de Riesgos. Como ya decía Jorge, agradecemos las facilidades que otorga el Colegio de San Luis y a los compañeros que nos apoyan en la operación técnica. En esta ocasión nos acompaña Armando Reina. Vamos a comenzar. Tenemos un programa, como siempre, interesante con este tema que hemos venido platicando a lo largo de este serial, refiriéndonos a la construcción de riesgos. Y bueno, ya Jorge nos dará el inicio para comenzar nuestra charla de hoy. Así es, y bueno, como todos los programas, regularmente dejamos que nuestro invitado, hoy tenemos un invitado, es diferente a los que hemos tenido en este serial. Ahora nos acompaña un funcionario público, él es el ingeniero Hugo Mendoza Noriega. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entrevista. La palabra de diversas disciplinas. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Lidia, Jorge. Es una oportunidad que valoramos mucho, no solo en lo personal, sino obviamente como institución, toda vez que este tema que en nuestro estado y en muchos estados de la República es recurrente, el asunto de condiciones meteorológicas, situaciones catastróficas y atención oportuna a ese tipo de contingencias, resulta muy relevante, pero más allá de eso, que la sociedad en lo general y la sociedad en el campo sepan de las alternativas de que disponen para poder atender los riesgos con oportunidad y solucionar los problemas que derivan de este tipo de circunstancias que, repito, en nuestro estado son frecuentes. Bueno, platíquenos, ¿quién es Hugo Mendoza y de dónde nos acompaña? Bien, pues bueno, yo tengo una carrera como servidor público, soy ingeniero civil, titulado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me desempeñé en varias instituciones, en el FIRCO como subgerente de infraestructura rural, como subgerente de operación y como subgerente de supervisión. En el gobierno del estado como director general de agricultura y ganadería durante 9 años, como subdelegado agropecuario en la Zagarpa, como subsecretario en Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado 6 años y hoy como director general de Distritos de Desarrollo Rural. Me tocó impartir cátedra en la universidad en agronomía durante 19 años, la materia de hidráulica particularmente, topografía, construcciones rurales y mecánica estática, todo enfocado a matemáticas y física, que a veces le rehuimos, pero que es unas especialidades con las que convivimos todos los días. En alguna ocasión me tocó dar una plática en el auditorio Rafael Nieto sobre la relación de la física y matemáticas con la vida cotidiana, y el tiempo que teníamos previsto se alargó un poco porque para la sociedad en su conjunto resultó interesante darse cuenta que todos los días vive con ella. La dificultad que a veces nos planteamos para aprender matemáticas deriva precisamente de ese obstáculo mental que nos creamos, y resulta más difícil a veces hablar español, que requiere más combinaciones que las propias matemáticas. Un día lo vamos a invitar exclusivamente para que nos hable de las matemáticas, porque bueno, habemos quienes tenemos ciertas complicaciones con esta materia, ¿no? Y sobre todo que no nos damos cuenta, como usted dice, ¿no? Lo cotidiano que son, lo frecuente. Digo, yo lo uso un poco el ejemplo en broma con mis hijos, pero creo que eso es muy útil en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa, y todos los días lo estamos viviendo, ¿no? Un ejemplo muy simple: todos los días usamos el vehículo, prendemos la licuadora, ponemos la lavadora, qué sé yo, cuántas cosas que llevan en tornillos sin fin. Y el tornillo sin fin es un invento del siglo IV a.C.,
por un filósofo, matemático y astrónomo y todo lo que eran esos sabios de esa época, que es Empédocles, y él es el que inventó el tornillo sin fin. Sin embargo, no nos damos cuenta de hasta dónde ha llegado su aplicación, y muchas cosas más que en la cotidianidad vivimos y que no valoramos porque no nos damos cuenta. La propia vida, el número de cromosomas tiene que ser par para que las cosas estén bien. Por eso decía Galileo, las matemáticas son el idioma con que Dios escribió el mundo. Sin duda. Bueno, pues ya ven ustedes, apenas una pequeña probadita de lo que será esta charla. Estamos platicando con el ingeniero Hugo Mendoza Noriega. Él es director general de Distritos de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado. Entrando en materia de riesgos y desastres, ingeniero, platíquenos cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario justamente en este tema, en materia de riesgos. Bueno, en particular en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que preside el licenciado Alejandro Cambeses, existe esta Dirección de Desarrollo Rural que fue concebida, suena un poco extraño porque no tenemos distritos en el ámbito de la Secretaría, tenemos delegaciones regionales, pero en su momento se planteó que se trasladaran ahí los distritos de desarrollo. Finalmente no culminó ese propósito, pero hay una coordinación muy estrecha con la SAGARPA, que es con quien están los distritos de desarrollo rural. Y en ese ámbito también fue conferida la responsabilidad de año con año estar atendiendo el asunto de los seguros agropecuarios catastróficos. Y engloba este seguro agropecuario catastrófico 3 líneas, vamos a ponerlo así muy genéricas, que es el seguro agrícola catastrófico, el seguro pecuario, que le denominamos satelital porque es un monitoreo a través de satélite, y el seguro acuícola, que está dentro del ámbito del mismo seguro agrícola y ganadero, ¿no? En ese sentido. En ese tránsito es que hacemos los trámites necesarios para definir cuál es la población objetivo que atiende este tipo de seguro. Hemos ido evolucionando de manera muy significativa. El trámite que se tiene que hacer es definir cuáles son los núcleos agrarios objetivo o cuál es la población objetivo de estos seguros. En el caso de agricultura se ha venido protegiendo alrededor de 272,000 hectáreas de los ciclos primavera-verano, otoño-invierno y los perennes, que en particular son café y cítricos. Habrá otros perennes, pero por ejemplo caña, ¿por qué no entra? Porque la caña tiene su protección a través de las propias organizaciones cañeras, pero está en ese ámbito. Vamos a seguir platicando con el ingeniero Hugo Mendoza, precisamente sobre esta población objetivo, cómo la definen, en función de qué. Ya nos platicó que un poco de los criterios pues tienen que ver con el tipo de cultivo y los ciclos agrícolas. Vamos a seguir platicando de riesgos. Estamos en este espacio desde el Colegio de San Luis. Hacemos una breve pausa y continuamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. ¿Estás interesado en estudiar programas con reconocimiento CONACYT y que cuenten con un alto nivel académico? Los programas del Colegio de San Luis están por recibir a nuevos aspirantes interesados en las ciencias sociales y las humanidades. Espera la apertura de convocatorias para nuestras maestrías y doctorados. Consúltalas en nuestra página www.colsan.edu.mx. Estamos de regreso. Continuamos en Hablemos de Riesgos, transmitimos desde el Colegio de San Luis y vamos a continuar con nuestra charla. Antes les recuerdo nuestras redes sociales, visítenos en Facebook, estamos como el Colegio de San Luis, en Twitter estamos como el Colegio de como Colsan-SLP, repito, en Twitter estamos como
@colsan_slp, o visita nuestra página web, ahí estamos con los enlaces directos a redes sociales, estamos también en YouTube, en SoundCloud, y puedes encontrarnos en la web como www.colsan.edu.mx. Continuamos, Jorge. Muchas gracias, Lidia. Bueno, decíamos sobre la cobertura de los seguros y hablaba una cosa sobre los ciclos. Los ciclos tendríamos que entender como estos sistemas de riego de temporal, o ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de un ciclo agrícola, estamos hablando de un periodo en el que, por ejemplo, en nuestro estado, el periodo de lluvias inicia en mayo-junio, que es cuando inicia el periodo de siembras. Ese es el inicio del primavera-verano. Concluye alrededor de septiembre-octubre con la cosecha. Generalmente los cultivos que se apoyan son de temporal, particularmente los básicos, maíz, frijol, sorgo, soya, que son oleaginosas, pero vamos, la soya como tal, pero son cultivos de ese periodo. Hay otros cultivos que se practican, y de riego, obviamente, pero lo más importante que se cultiva en el otoño-invierno son maíz y frijol, que ocupa alrededor de 300,000 hectáreas de las 500,000 y fracción que se programan cada año. A lo largo de la experiencia hemos encontrado o hemos definido que cuando andamos arriba de 425,000 hectáreas sembradas, el riesgo que traemos es mayor. ¿Por qué? Porque cuando nació el Procampo, que es un subsidio al productor que establece su cultivo, se amplió superficie por encima de la que periódicamente se venía realizando. Y esa superficie que se abrió en áreas que no necesariamente tienen el mejor potencial o el mejor condición de precipitación. Esto hace que cuando se siembran traen un, digamos, hándicap en contra, porque tienen un riesgo más alto. Porque ahí están asentados, porque ahí están sus cultivos, en zonas de riesgo. Y abrieron superficie que no era potencial para la agricultura o para ese tipo de agricultura. Sin embargo, de esas 425,000, 500,000 promedio, 300,000 son de maíz y frijol, alrededor de 200,000 de maíz y alrededor de 100,000 de frijol. En frijol, cuando tenemos buena producción, somos superavitarios, producimos más de lo que consumimos. En maíz, siempre somos deficitarios, sobre todo si nos vamos a un consumo per cápita que habla de alrededor de 200 kilos promedio por individuo. ¿Cada cuándo? Anuales, ese es Anuales. El consumo per cápita. Si hablamos del consumo directo, hablaríamos de 90, y probablemente con ese indicador seríamos autosuficientes, pero en la realidad es que no es la condición. Entonces tenemos que traer maíz de otros lados, Sinaloa particularmente, para abastecer nuestra demanda interna. Obviamente que en el consumo per cápita está incluido lo de aceite de maíz, hojuelas de maíz, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los cultivos que tienen un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque nuestra condición de precipitación es muy errática. Yo tengo 48 años en el sector. No ha habido un año que no haya una condición de sequía en alguna región del estado. La sequía es el principal fenómeno meteorológico que priva no solo en San Luis, sino en el país y probablemente en el mundo. Ocupa alrededor del 76-78% de los problemas que se tienen en ese sentido. El otro son los huracanes. Entre esos dos andaríamos en el 95-96% de los riesgos. Entonces, esos son los que ocupan una mayor condición. Hoy, con el cambio climático, vivimos cosas extraordinarias, como es el tornado de Villa de Zaragoza del año pasado, que sí está clasificado como tornado, de acuerdo a los análisis que se hicieron, pero no era algo común en nuestro estado. O sea, yo nunca me imaginé ver una condición como esa, y me tocó hacer la visita en ese momento porque hubo algunos daños en algunos invernaderos, levantó puertas de 600 kilos de fierro,
que si le hubieran caído a una persona le hubieran ocasionado un daño terrible. Gracias a Dios no sucedió nada de eso, pero eso nos dice que las cosas están cambiando y tenemos que estar preparados para esa condición. Esa parte es la que protege el seguro en el primavera-verano. En el otoño-invierno desciende mucho la superficie de temporal. ¿En dónde se practica? Donde no tenemos presencia de heladas, que es zona media y zona huasteca, que tienen una condición más benévola en términos de frío, y obviamente los cultivos se pueden desarrollar con mayor facilidad, inicia alrededor de septiembre, octubre y concluye hasta el siguiente año. Y los de temporal, que bueno, pues la zafra brinca un año, el café igual, los cítricos, a excepción de los de zona media. Por eso lo único que está protegido con riego son alrededor de 5,000 hectáreas en la zona media, que ese es un cultivo que tiene muy alto potencial, no solo productivo, porque ya se da, sino una presencia en el mercado muy importante, porque su condición de sanidad en términos de presencia de mosca en la fruta y cosas por el estilo que contaminan la fruta es inmejorable y pueden entrar a muchos lugares en condiciones de mercados muy competitivos con mejores precios. Estamos platicando con el ingeniero Hugo Mendoza Noriega. Él es director general de Distritos de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado. Cuando regresemos después de esta pausa vamos a preguntarle precisamente cómo se accede a los seguros y a quiénes se benefician. Regresamos, estamos transmitiendo como siempre en este programa de Hablemos de Riesgos, que se graba en el Colegio de San Luis. Continuamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación, está dedicado a la formación de personas interesadas en el desarrollo científico de la región. Cuenta con 5 programas académicos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Tenemos estudios literarios, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad, antropología e historia. Ven y conócenos, el Colegio de San Luis te está esperando. Estamos de regreso. Bien, continuamos aquí en Hablemos de Riesgos. Estamos platicando con el ingeniero Hugo Mendoza. Él es director general de Distritos de Desarrollo Rural en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado. Ingeniero, nos quedamos en que le íbamos a preguntar cómo se accede a estos seguros que nos está comentando en los cultivos y a quiénes se beneficia. Bien, en primer lugar, el estrato que define la SAGARPA, el gobierno federal, de la población objetivo es la población de menos recursos. Obviamente, dependiendo del tamaño de los criterios, puede ir ampliándose el estrato de manera que el recurso no alcance nunca a resolver un problema. Nuestro estrato es los productores que tienen de tenencia en propiedad hasta 20 hectáreas o 60 unidades animal. ¿Qué son 60 unidades animal? 60 vacas o 300 borregos a razón de 5 por 1 o 360 cabras a razón de 6 por 1 unidad animal, o la combinación de estas pero que no sume más de 60 unidades animal. Esas personas que tienen 20 hectáreas de propiedad o 60 unidades animal son el estrato que define la atención del seguro catastrófico, del seguro agropecuario catastrófico, porque hay la opción del seguro comercial, que hoy abre una oportunidad con apoyos a la prima de aseguramiento, con subsidios de Hacienda y de SAGARPA, que la propia empresa aseguradora tramitaría. Porque si de repente planteamos para nuestros productores, o la mayoría de nuestros productores, andar realizando trámites ante Hacienda y ante SAGARPA, se complicaría demasiado el asunto. Y las empresas ya tienen estructurado su método, pero sí tienen que ser grupos organizados y ser una superficie que les sea de interés a la aseguradora. Entonces la opción es muy amplia. El contrato, el seguro catastrófico lo contrata el Estado y la Federación. Y aprovechamos un subsidio de la Federación. ¿Para qué? Para que de presentarse una contingencia
no tengamos que distraer recursos de inversión, que son a veces escasos, para atender una contingencia que únicamente va a resolver de manera temporal un problema que ya tuvimos presente. La población que queda protegida se define con esos criterios y tenemos padrones que derivan de los propios programas que apoya la Zagarpa y el Estado. ¿Quiénes son los productores que están en el programa, que reciben un subsidio para mejorar sus agostaderos con subsidios anuales? Ahí está un listado de productores que dice cuántos animales tiene. Esa es una forma de extraer aquellos que son población objetivo. El Procampo. Esa es una forma de tener identificados aquellos productores que son del estrato que atiende el seguro agropecuario catastrófico. El asunto de ganadería es un núcleo de productores que tiene tantas unidades animal y es el susceptible de ser apoyado por el seguro pecuario satelital. Las dos modalidades tienen cierta diferencia en términos del seguro agrícola y el pecuario. Se contratan con empresas aseguradoras privadas, no es una licitación, toda vez que es un subsidio, y el gobierno del Estado define con qué empresa aseguradora quiere contratar y hay que buscar las mejores opciones. Los riesgos, pues es sequía, huracanes, falta de piso para cosechar, humedad excesiva, es decir, hay una serie de riesgos que están protegidos: helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, tornado, ciclón. Hay otros fenómenos de tipo geológico como terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimientos de ladera. A lo mejor los movimientos de ladera son un poquito más frecuentes, lo hemos estado viendo con los deslaves que se dan. Pero eso de volcanes y eso no está aquí, ¿verdad? Está muy lejano de nuestra realidad en San Luis. Esperemos que siga muy lejano, ¿no? No hay esa condición, ¿no? Pero están protegidos. Esa es la parte que da cobertura al seguro agrícola y el pecuario satelital. ¿Cómo se atiende una contingencia? El productor establece su cultivo dentro de fechas de siembra. Esa es condición. No puede sembrar ni antes ni después de lo que señala el paquete tecnológico que diseña el Instituto de Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y esto va más o menos del 15 de mayo al 15 de julio. Esos son los periodos de siembra. Después de eso queda establecido el cultivo en donde llovió, que esperemos siempre se dé la condición para tener producción. Y luego viene el desarrollo del cultivo. El desarrollo del cultivo, si no llueve en agosto, y eso lo hemos visto por años de experiencia, se cae la precipitación y es el momento en que la planta está llenando el grano en el primavera-verano. Si no llueve ahí, el cultivo no va a dar el grano esperado y entonces tienen consecuencias o de reducción del volumen, o de pérdida de grano, o de pérdida del cultivo. Y entonces el productor tiene que estar atento para decir, tenemos un siniestro. Es un reporte muy sencillo, el problema es sequía o huracán o qué sé yo, lo que sea, es tanta la superficie y solicitamos que esté la aseguradora. Nosotros damos aviso inmediatamente a la aseguradora, tiene un tiempo límite de atención de días hábiles y tiene que estar presente. Y nosotros estamos coordinados con ellos y con los núcleos ejidales y las autoridades municipales. ¿Para qué? Para hacer una visita que le dé transparencia al recorrido, la forma de evaluación, el tipo de muestreo, y estamos capacitando a la gente para que sepa cómo se evalúa su predio y haya esa equidad, justicia y transparencia en la determinación del grado de daño. Perfecto. Tenemos un problema ya con el tiempo, nos ha comido nuevamente. Le propongo una cosa, ingeniero, que sigamos platicando para el siguiente programa. Y en este momento hacemos el corte que nos pide la programación y agradecer pues el apoyo técnico de Armando Reina, a Lidia Huache por el apoyo en la conducción. Lidia, muchísimas gracias.
Gracias a todos nuestros radioescuchas. Vamos a continuar con este mismo tema en nuestra siguiente emisión. Por ahora los invitamos para que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos como el Colegio de San Luis en Facebook y que visiten nuestra página www.colsan.edu.mx. Soy su servidora Lidia Huache y hasta aquí en esta emisión de Hablemos de Riesgos desde el Colegio de San Luis, pero continuaremos con este serial con más contenido y bueno, pues también con este mismo tema. Gracias, Jorge. Gracias, Lidia. Ingeniero, gracias. No nos pedimos, vamos a continuar en la siguiente emisión. Muchas gracias por todo. El Colegio de San Luis presentó Hablemos de Riesgos.